jornada de mañana. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Horacio, ¿me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, fuerte y claro. Perfecto. Un abrazo para vos y para toda la audiencia, un placer siempre compartir con vos este momento. Bueno, decíamos recién a la audiencia que un poco la idea de esta charla es para poder rescatar bueno, la figura de Domingo Faustino Sarmiento, ya que mañana es el día del maestro, ¿no? Exactamente, la verdad, Domingo Faustino Sarmiento quedó instalado en el imaginario colectivo e histórico de los argentinos, como la figura del educador por antonomasia, ¿no? Educador popular por excelencia, una figura que pensó el país, que planificó, que pensó en proyectos de país. Nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan, hijo de Paula Albarracín y de José Clemente Sarmiento, en un hogar muy humilde, donde históricamente se ha explicado en los colegios y en las escuelas primarias que su madre tenía que tejer y coser y lavar para poder afrontar todo lo que tenía que ver con los gastos del hogar, y que su padre también participó en las guerras de la independencia. Domingo Faustino Sarmiento después podemos decir que fue un gran autodidacta también, ¿no? Porque no pudo acceder a las becas que en ese tiempo el triunvirato y posteriormente el directorio daban, ¿no?, a los jóvenes sobresalientes de las provincias, por diversas circunstancias, seguramente decía él por la oposición a sus pensamientos de parte de los federales, porque él después abrazó la causa unitaria, y entonces tuvo que ser un gran autodidacta. Es para destacar, ¿no?, todo lo que tiene que ver de Sarmiento, cómo se esforzó, en 1845 trabajando como minero en Chile, mucho antes también trabajando en una despensa. Ha escrito grandes obras, Recuerdos de Provincia, Argirópolis, Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no?, donde él ahí destaca también qué tiene que tener el país, cuáles son las soluciones que él creía que había que darle al país, producto de su extensión. Consideraba que un país extenso geográficamente no podía reunir todos los requisitos que él creía que tenía que tener, teniendo en cuenta las ideas europeas. Entonces, un poco siempre la lucha de él fue trasplantar todas las ideas europeas aquí, y hay también un menosprecio, esto hay que decirlo, a todo lo autóctono, pero es el pensamiento que él tenía, ¿no? Por eso se enfrentó y tuvo un ataque tan profundo a todo lo que es el gaucho, a todo lo que es también la población originaria, en el enfrentamiento con los federales, en el enfrentamiento con Rosas, principalmente, a quien enfrentó toda la vida. Pero también tenemos que entender el pensamiento de Sarmiento en el conjunto y el contexto histórico, ¿no? Las luchas que se daban en ese tiempo eran a muerte entre los unitarios y federales, y él era un unitario provinciano, ¿no? Algo bastante extraño, pero que él mismo se jactaba, ¿no? Pero también fue una persona que se superó ampliamente, llegando a ser gobernador de San Juan y posteriormente presidente desde 1868 a 1874, y que fue un gran defensor de la educación primaria, ¿no? El concepto que tenía Sarmiento de la educación primaria se relacionaba con lo popular, se relacionaba con un modelo de país y de nación, en donde él consideraba que desde la educación primaria había que imprimir los valores de justicia, de una nación que pueda brevar en los valores patrios. Y de hecho en su presidencia le da tanto impulso a la construcción de escuelas, que también crea la Escuela Normal para la formación de maestros en Paraná, el Observatorio Astronómico de Córdoba, el Colegio Militar, todo lo que tiene que ver con la actualización de la enseñanza, porque trae a maestras norteamericanas. Él había hecho viajes por Europa, África y Asia, y visita también a Estados Unidos. Esto es un libro que también él publica. Y en Argirópolis, su obra también destaca un poco lo que él cree que tiene que tener la educación. Entonces él le da un gran impulso a la educación, y es un gran impulsor también de la ley 1420, ¿no? De la ley 1420, que es la que va a destacar que el Estado tiene que garantizar una educación obligatoria, gradual y laica. Así que esto me parece, Horacio, una excelente semblanza para también apropiarnos de la importancia de la educación pública hoy en día, claro, porque la verdad que una de las cuestiones que se trata siempre de bastardear, ¿no?, a través de los magros salarios y también un poco de este intento marketinero muchas veces de querer enfrentar a la educación privada con la educación pública, se dejan de lado estos legados, ¿no? Sarmiento fue una persona que luchó, no solamente fue un educador, fue un pensador, planificó, gobernó,
se enfrentó por sus ideas, participó en el ejército también, y entonces me parece que tenemos que reapropiarnos de estos valores, ¿no? Hoy en boga homenajear a la educación y homenajear a los educadores que en plena pandemia ponen cada día lo mejor de sí, es recordar esta figura de Sarmiento pensando en la educación como valor universal, ¿no? Que me parece que son varios de los desafíos que hoy tenemos que consolidar. Fíjate que yo busqué algunas cositas, ¿no? Respecto a la figura de Sarmiento, y me encontré con una publicación que habla de 15 datos pocos conocidos sobre su vida. Si bien hay cosas que son muy anecdóticas, ¿no? Que tienen que ver con su relación de familia, digamos, puertas adentro y demás, también se rescatan... Sí, Recuerdos de Provincia habla mucho de eso, sí, de su familia. Se rescata por ahí, por ejemplo, lo de... esto vos hablabas recién de que él pensó a la educación como un derecho universal. Y por ahí pocos saben que Sarmiento desde el 45 al 47 dedicó 2 años de su vida a viajar por Europa, África y toda América para estudiar todos los sistemas educativos. Es decir, no ha sido un improvisado al mentar digamos, al pensar la educación, como decís vos, como un derecho universal, sino que se ha ocupado de ir a ver todos los modelos existentes, seguramente rescatar lo positivo y encontrarle las fallas, ¿no? Sí, fundamental eso. Eso queda plasmado en varias obras. Por ejemplo, Argirópolis, donde él plantea una confederación de estados sudamericanos similar a la confederación de estados de las ex colonias inglesas que después terminaron siendo Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Él admiró profundamente el sistema político norteamericano. De ahí su admiración por ese tipo de federalismo en contraposición del federalismo que él criticaba aquí de Rosas, de Quiroga, ¿no? Y entonces, al recorrer también Europa, Asia y África, estudia los modelos políticos, estudia los modelos educativos y después los trata de imponer y luchar a través de la lucha, ¿no? en su país. Lo que tenemos que reconocer de Sarmiento, que hoy muchas veces muchos historiadores lo ven envueltos en polémica, primero que nada que tenemos que hacer una revalorización, porque el mismo Sarmiento hace una revalorización al final de su vida, ¿no? Si bien él enfrentó drásticamente a Facundo Quiroga y a Rosas, era porque estaba envuelto en una lucha política. Y muchos pueden decir, bueno, si está en política debe tener intereses, pero también yo creo que hay que destacar a los hombres que piensan el país, no solamente actúan por intereses, sino que piensan el país y lo aplican plenamente en la lucha cotidiana, en este caso de Sarmiento, en la práctica política, ¿no? Él cuando escribe el Facundo, ¿no? Es una obra tan extraordinaria el Facundo de Sarmiento, y por eso nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos porque fue un pensador extraordinario, pero que utilizó su pensamiento para tratar de triunfar con su proyecto político, pero atrás de un pensamiento, no fue un improvisado, como bien lo destacás vos. Él entonces utiliza la figura de Facundo Quiroga Horacio para tratar de explicar, basándose en los estudios europeos, en la figura de un hombre, todo el drama de la República Argentina. Todo esto que decíamos, el mal de la Argentina de su extensión, el mal de la Argentina de su apego a lo hispánico, decía él, teníamos que abrirnos a lo anglosajón. Entonces utiliza la figura de Facundo para destrozar al federalismo, que él decía que era el culpable del estancamiento, ¿no? En realidad una excusa para pegarle a Rosas, pero también para mostrar su proyecto de país. Y entonces arranca de manera brillante, como notable escritor que fue, diciendo: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos las convulsiones internas y las desgracias que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Un escritor extraordinario, ¿no? Ahora, quien arranca así, verdaderamente es una persona que se preparó y que luchó con la pluma, como dice el himno. Ahora, te hago una consulta, sacando, digamos, corriendo la figura de Sarmiento desde el ámbito educativo, donde fue indudablemente una persona muy que ha echado unas raíces muy profundas, no solamente porque aprendió a leer a los 4 años, sino además porque fue siempre un precursor digamos, del esfuerzo, ¿no? Porque la casa natal de Sarmiento es algo que proviene del esfuerzo cotidiano, del trabajo, la dedicación, el tesón, el no agachar la cabeza, el tener la mirada siempre adelante de su familia, no solamente de él, de convertirse en un gran autodidacta, de aprender, por ejemplo, qué sé yo,
latín, teología o francés por sus propios medios, porque no tuvo ningún profesor. Mirándolo a Sarmiento como un hombre de la política y viendo todo esto que vos narrabas recién de cómo combatió determinadas estructuras en ese tiempo, ¿no? Porque había que enfrentarse a Rosas, digamos, en ese tiempo, digamos, que era un tipo que tenía, digamos, una estructura armada y donde tenía un gran reconocimiento entre un montón de personas, pero por la forma de actuar que tenía. Entonces nadie se le oponía, o pocos eran los que levantaban la voz en contra de ese mandato que estaba por sobre un montón de cosas. ¿Qué le faltaría hoy a la clase política? Y pensando en el semillero, ¿no? Pues yo pienso mucho en los pibes que quieren participar políticamente en un partido, cualquiera, no pongamos ningún partido, ningún sello en particular, pero yo no quiero que haya pibes que participen en un partido para que los lleven a doblar votos una semana antes de las elecciones, o le hagan pintar muros, o pintar o colgar pasacalles, o que lo hagan, o que los conviertan en troles para que estén permanentemente delante de la computadora, viste, emitiendo, digamos, positivamente material sobre un determinado candidato. Quiero jóvenes que participen en política para que puedan expresar su modo de ver lo de hoy. Y me parece que por ahí Sarmiento y su figura podría ser como una especie de faro, ¿no? Así es, Horacio. Bueno, mencionaste varias cuestiones en esta pregunta y reflexión que realizaste, que me parece muy importante desgranarlas de la manera más sintética. Primero que nada, la figura de Rosas, ¿no? Rosas, Sarmiento dedicó casi toda su vida a enfrentar a Rosas. Tanto es así que el Facundo, como bien mencionamos, es un ataque directo a la figura de Rosas, utilizando la excusa de nombrar a Facundo. Rosas, cuentan los historiadores, que cuando leyó, porque estaba prohibido, por eso mencionás de manera correcta que Rosas tenía todo el poder, cuando él leyó la obra del Facundo, que era dirigida a él, dijo, así se debe atacar a un adversario, ¿no? Esta es la forma de atacar, destacando el talento de Sarmiento. Y el mismo Sarmiento después también en Carta a Amigos, cuando pasó el tiempo, y muchos le decían que estaba bien el ataque que había hecho a Rosas en el Facundo, él dice, no tome como letra de buena fe todo lo que he escrito sobre Rosas en el Facundo, ¿no? Como diciendo que en realidad había sido un arma política. Pero al ser un arma política, ¿no? Y también en otra carta a un amigo le dice, la obra del Facundo, le hago llegar la obra del Facundo, le dice, ¿no? Una obra escrita con apuro y llena de inexactitudes, a veces a designio, que no tiene otro objetivo que levantar los ánimos y levantar los espíritus en contra del tirano. Entonces, a la segunda pregunta que vos haces referencia sobre el legado de Sarmiento hoy en día, y también como pensador y como político que fue, y qué le falta hoy a la clase política, ¿no? Porque Sarmiento no solamente fue el educador, no solamente fue el político adversario tenaz de los federales, no fue solamente el polémico escritor que decía que había que exterminar a los indios, hasta el más pequeño que ya tiene el odio instintivo hacia el hombre civilizado, y que también le decía en carta a Mitre, no trate de economizar sangre de gauchos, porque la sangre es lo único que tienen de seres humanos estos salvajes. También es la persona que después, en el final de su vida, fortaleció la idea de las colonias agrícolas, Chivilcoy. Él dijo, haré 1000 chivilcoys. O sea, una cuestión tan presente hoy como la propiedad de la tierra, el arraigo para los propietarios rurales, que permite que no puedan migrar, que no tengan que irse a poblar y poblar las grandes ciudades urbanas, que hoy estamos sufriendo el drama del hacinamiento, de la falta de acceso a los bienes como cloacas, todo lo que tiene que ver con la toma de tierras. Fíjese que Sarmiento, ya antes, cuando era gobernador de San Juan, pero después cuando fue senador en 1880, 1881, ya discutía un modelo productivo de país y se enfrentó con la oligarquía, con los propietarios de la tierra, los grandes propietarios de la tierra, y les dijo, bueno, lo único que quieren los estancieros es que los políticos veamos y lo ayudemos a ver cómo paren sus vacas, dice, ¿no? ¿Qué quiero remarcar con esto? Que hay un Sarmiento multifacético que se va renovando y que va readaptando su mira a un país que él intenta construir. Entonces yo destaco a un pensador que pensó un proyecto de país, que es lo que falta hoy en la patria, Horacio. Y la pregunta sobre qué escasea hoy en la dirigencia política es la sinceridad.
transparentar sus ideales. Hoy cuesta encontrar a dirigentes políticos que se alejen de lo políticamente correcto. Está muy instalado el discurso de la conveniencia, está muy instalado el discurso del servilismo, está muy instalado el discurso de que yo hago lo que dice mi jefe político y no importa si pierdo, lo importante es que yo termine beneficiándome con un puesto. Entonces ese microclima es muy nocivo para un fortalecimiento de la democracia. La ciudadanía hoy observa las discusiones de los políticos y se siente totalmente privada de ese debate porque dicen que me afecta a mí, que cada vez tengo que pagar más impuestos, que cada vez tengo que lidiar aquí en Saspeña con la inseguridad. Entonces, hoy los políticos, lamentablemente, Horacio, y vos lo sabés bien desde la comunicación, hacen lo que le dice el marketing y no dicen lo que piensan y lo que sienten. Por eso lo de Sarmiento, independientemente de las diferencias que tengamos, es destacable. Sarmiento estuvo tan convencido de sus ideas, por ejemplo en la guerra del Paraguay, recuerdo, cuando se enfrentó a Solano López, que hasta mandó a su propio hijo a la guerra y perdió a su hijo Dominguito en la batalla de Curupaytí. Entonces, no podemos decir nosotros, independientemente de que estemos en contra de Sarmiento, que no fue una persona que puso el cuerpo por un proyecto de país. Y cuando se enfrentó a Rosas, también fue boletinero del Ejército Grande. Entonces, la verdad que hay muchas ideas de Sarmiento con las que yo no comparto, que me parece que después fueron utilizadas por el proyecto liberal hegemónico de minoría, pero que lo que hay que destacar hoy es una idea que se corporiza y que pone el cuerpo en el centro del debate. Hoy necesitamos políticos que digan lo que piensan, pero que actúen como piensan, ¿no? Que se animen a decir lo que verdaderamente creen que es necesario para la patria. En ese sentido, yo destaco a Sarmiento no como un simple escritor, ni como un simple político que hacía lo que verdaderamente le convenía, ¿no? Sino como un político que tuvo que poner su cuerpo y su sangre, vaya que sí dejó su sangre, porque Dominguito murió en Curupaytí, en la guerra del Paraguay. Entonces me parece que ese es el debate que hoy falta. Y también la noción de educación pública, ¿no, Horacio? Recuerdo ahora el debate sobre el guardapolvo, que mucho se ha perdido y que siempre se dice que es un patrimonio argentino. Bueno, hoy no vemos tanto guardapolvos, salvo algunos lugares, pero quiero destacar el uso distintivo del guardapolvo, que se inicia aproximadamente en 1915, 1918, con distintos maestros que dan el debate, pero que el mensaje fundamental es que la escuela no puede permitir que haya 3 o 4 niños de familias altas y acomodadas que vienen con vestimentas totalmente fuera de la austeridad que se quiere para la educación pública, mientras 3 o 4 niños iban sin calzado, sin zapatillas, sin ropa. Entonces, el legado del guardapolvo es decir, en la escuela y la educación somos todos iguales. Todos tenemos derecho de crecer en nuestra patria, sin importar credo, origen social, bandería política ni identidad. Ese es el mensaje de la educación pública. Y ese también es el mensaje que debiera mandar la dirigencia política, ¿no? Por eso tus palabras siempre van en ese sentido, ¿no? Al decir, bueno, ¿por dónde va hoy la discusión? Y hay requisitos que parece que tienen que cumplir los candidatos que no están al alcance de todos, ¿no? Porque la verdad que los jóvenes no se van a sumar a discusiones estériles que no los representan para nada. Y los jóvenes humildes, de lugares humildes, que su principal preocupación es tener un techo y una vivienda, tampoco se van a interesar, sino es que para enriquecerse. Porque lamentablemente también hay dirigentes políticos que ven esto para enriquecerse, totalmente alejados de la austeridad de patriotas como Sarmiento y como Belgrano, que murieron en la absoluta pobreza. Bueno, profesor, gracias por sumarse con estas reflexiones sobre Sarmiento. Y bueno, de esta manera nos anticipamos unas horas a la conmemoración del Día del Maestro y por supuesto en cada uno de ellos nuestro agradecimiento por haber sido parte de la formación de lo que somos hoy. Bueno, muchas gracias a vos y aprovecho para hacer extensivo el saludo a todos mis colegas, a todos los docentes de todo el país que en esta pandemia han hecho el máximo esfuerzo para estar presentes, contactándose con nuestros jóvenes y que son una parte fundamental de la construcción de esa patria justa que todos queremos. Bueno, que tenga una buena tarde. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el profesor